Entrevista de la mañana y saludamos de inmediato a Daniel Iboscu, experto en campañas políticas, y va a contarnos sobre este gran evento mundial. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, ustedes tienen mucha experiencia, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con la comunicación política y de gobierno, en las campañas electorales, pero están precisamente ahora en el Perú para hablarnos de este evento tan importante que reúne más de 160 exponentes y ponentes del mundo. Cuéntanos. Sí, el día 2, 3 y 4 de diciembre Perú será sede de la 8ª Cumbre Mundial de Comunicación Política, donde, como bien decía María Jesús, más de 160 expertos en campañas electorales y en comunicación de gobierno compartirán sus experiencias, sus anécdotas, su trabajo a lo largo y a lo ancho del continente, con campañas exitosas, poniendo temas tal vez candentes a discusión, y por supuesto en medio de un proceso electoral peruano que la idea es dejar enseñanzas, experiencias y darle un poco de claridad muchas veces a procesos electorales que se enturbian, que se ensucian, y bueno, que creemos que hay determinados parámetros, como nace la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que son dos ejes centrales. El primer eje es la profesionalización de la política, entender que cómo podemos tener más y mejor política cuando en Latinoamérica hay procesos de devastar la política, si no es todo lo contrario, tiene que haber más pero mejor. Y por otro lado, la defensa de los procesos democráticos y el fortalecimiento de la democracia. Así que eso es lo que tendremos aquí en diciembre, y bueno, pueden ver todos los perfiles de las personas que nos van a acompañar en www.cumbre2015.com, sus currículums, sus perfiles, su experiencia, su trayectoria, y que vendremos a debatir y estar inmersos en el proceso electoral peruano, que digo, es un escenario abierto, es un escenario atrapante. Eso es lo que, a eso iba un poquito el siguiente comentario, Daniel, y es que va a ser en el mes de diciembre, ¿no es cierto?, de 2 al 4 de diciembre, en un momento en el que ya en mi país va a estar, obviamente, oficialmente convocado un proceso electoral. ¿Cómo ves este panorama? Bueno, primero decía un proceso electoral atrapante, ¿no? Muy interesante porque es una elección abierta. No es como pasa en otros lugares que ya está definido quién va a ser el próximo presidente, o ya está definido quién es el candidato del gobierno o de la oposición. Creo que es muy interesante el análisis del proceso, y que yo siempre a veces me dicen, bueno, pero ¿cuáles son las estrategias ganadoras? ¿Quién puede? Y yo diría, en esta primera etapa de Perú podría decirte que lo más importante que debe pensar cualquier candidato que aspira a la presidencia es a no equivocarse. Creo que estamos en una etapa donde el que cometa menos errores va a ser el que llegue mejor perfilado. Y a veces uno piensa por descollar o por sobresalir o por tener las grandes declaraciones o los grandes titulares, y creo que estamos en una etapa de acomodamiento, ¿no? Como la sociedad está tratando de ver qué pasa, ver cómo se sale de la judicialización, las denuncias, y empezar a pensar en el Perú que viene. Creo que, más allá de que algunos traten de tomar partido y hablar de este tipo de cosas, el que sepa interpretar los sueños, las emociones y la visión que tenga el peruano del futuro, sea el que esté un paso por delante en la próxima campaña electoral. Bueno, y echándole una mirada al tema latinoamericano, ¿no es cierto? Hay problemas en muchos países. En el Perú, digamos que vamos a afrontar un proceso electoral diferente, porque los precandidatos no son candidatos oficiales todavía, están como que empezando en procesos, el tema judicial. ¿Cuánto importa, por ejemplo, que el ciudadano sienta que estos candidatos, más allá de buscar no cometer errores, sintonice verdaderamente con lo que necesita y que le dé el mensaje de que verdaderamente va a resolver los problemas? Bueno, creo que esa es la clave de la elección, ¿no? El tema del mensaje. Hay una gran discusión donde Latinoamérica va hacia una personalización de la política por sobre los partidos políticos, y se habla de la imagen versus las propuestas. Yo siempre digo que si fuera el combo ideal es poder unificar la imagen de ese candidato, las propuestas, la lógica política del partido, en una coyuntura que existe en un momento determinado en un país. Y hacia ahí creo que se va esto de la judicialización o las denuncias, creo que va a tender a anularse, porque va a tender a embarrar, y va a haber otro tema que surja, pero hay que interpretar la sociedad. Y eso creo que ahí va a estar en la planificación, en la inteligencia de las campañas, en la estrategia que se implemente cada candidato. Esa estrategia, palabra clave de una campaña política, tiene mucho que ver precisamente con la experiencia de la gente que va a venir a esta cumbre, ¿no es cierto?, de los ponentes. Pero vamos repasando un poquito. Por ejemplo, vamos a tener aquí a Juan Carlos Limón, asesor de campaña del presidente
presidente de México, Enrique Peña Nieto, Antonio Sola, asesor de campaña de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, experto en campañas electorales, Carlos Manageli, presidente de la Asociación Brasileña, ¿no es cierto?, de los consultores políticos. ¿Quiénes más vienen al Perú a contar las experiencias, a transmitirnos testimonios y probablemente a darle más de un salvavidas o mensaje a los propios candidatos? Sí, creo que acá tenemos dos elecciones que están finalizando el día 25 de octubre, unas en la República Argentina y otras en Colombia, que tendremos casos nuevos de análisis. Siempre está presente el proceso electoral venezolano y la realidad de Venezuela. Pero ese es al 2017, me parece, todavía, ¿no? Pero ¿llegará yo creo que 2017? Venezuela, claro, es una discusión constante, cotidiana, y que bueno, tiene, digamos, algunos problemas, sobre todo en temas democráticos. Entonces ponemos mucho la lupa en ello también. Tengo la impresión, Daniel, no sé si tú compartes esa opinión, que Venezuela está pasando por momentos más difíciles en su democracia interna. Hay la posibilidad de un desembalse popular, digamos, de cara a lo que se está viviendo. Acabamos de ver lo que ha pasado con los colombianos. ¿Cómo ves? No, hay una sociedad totalmente fracturada, una sociedad que es muy difícil a un gobierno, como es el caso inclusive de Venezuela, donde el voto no es obligatorio, sino que es voluntario, y donde las elecciones son tan reñidas y con tan poca adhesión popular, porque uno pareciera cuando dice salió 52% a 48%, no es el 52% de la población, es de los que fueron a votar, de un pequeño grupo, y ahí empiezan... Es voluntario el voto, ¿no? Exactamente, entonces... me parece que ahí hay una conflictividad. Después hay un tema central que interesa mucho, que es qué va a pasar en los Estados Unidos. Siempre tenemos el gran debate de los demócratas contra los republicanos, montamos como una, si lo queríamos hablar en términos deportivos, como un gran ring de box, en el buen sentido de la palabra, no para que se peleen, pero sí para discutir propuestas, se hace con altura, las estrategias de campaña, hay una profesionalización muy interesante, y viene un proceso electoral americano que bueno, tanto las primarias como en definitiva la última batalla en noviembre serán temas aquí en la cumbre también. También en la cumbre. Ahora, tú has dicho algo muy interesante. Nosotros en el Perú estamos luchando por impulsar una reforma electoral que a gritos nos surge. Y en el marco de esa reforma electoral está precisamente fortalecer nuestra democracia interna, con elecciones internas de precandidatos y de candidatos que sean el resultado del voto de un partido político, ¿no es cierto? Que sí pasa en los Estados Unidos de manera impecable, y lo vemos, es casi una elección nacional elegir a su candidato interno. ¿Cómo ves y cómo vislumbras este objetivo en el Perú? Creo que todos los países deben tener una reforma electoral a la medida de la realidad de cada país. No se puede generalizar, pero sí decirte que se va hacia un proceso donde la transparencia en los procesos electorales, la confianza de los ciudadanos en los partidos políticos y en los políticos, en las instituciones, en la democracia, son temas que deben tenerse en cuenta, que debe haber reglas de juego claras. Después veremos quién gana, quién triunfa, pero las reglas de juego deben ser muy claras para fortalecer la democracia, porque si no hay reglas, no hay democracia. Y esas reglas deben ser las que reconstituyan los partidos políticos. Es común quejarse de manera permanente de los partidos. Eso es una mirada hacia adentro. Los partidos han perdido el rol para el cual fueron creados. Pero por otro lado, no existe democracia sin partidos políticos, porque justamente la democracia tiende a que los partidos políticos tengan sus representantes para poder ser elegidos por la ciudadanía. Así que creo que ahí tiene una materia importante, que es un tema de discusión, que no se puede mirar para otro lado, que no hay que tenerle miedo a poner reglas. ¿Qué opinas tú, Daniel, del voto preferencial, por ejemplo? Yo siempre digo que, y es lo que yo interpreto, ¿no? Si a mí me pidiera un análisis de lo que yo creo en Latinoamérica más indicado, para mí debe ser el voto directo y el voto obligatorio, donde toda la ciudadanía se exprese, porque en definitiva la política termina entrando a la casa de todos, no es una preferencia, no es que uno elige si quiere participar o no, si le interesa o no la política, porque la política con la educación entra a tu casa, la política la que te da trabajo y te define tu futuro, la que brinda seguridad. Entonces creo que el tema del voto es clave y debe ser adecuado a la realidad de cada país. Tú decías al principio de esta conversación que en el Perú lo saludable, lo interesante es que es una elección abierta. Claro, somos un sistema democrático, ¿no es cierto? Y es una elección abierta. ¿Por qué lo dices? Y luego quiero que tú me ayudes a interpretar también la labor de los medios de comunicación en cuanto a un proceso electoral. Yo creo que es una elección abierta desde el punto de vista que no está definido quién va a ser el próximo presidente. Para poner un pequeño ejemplo, en la última elección presidencial de la Argentina en el 2011, Cristina Fernández de Kirchner saca el 54% de los votos, el segundo sacó 16%, se terminó la elección, una elección cerrada. Y mire cómo está Argentina no importa la campaña electoral, no importa lo que digan los candidatos, y no importa las propuestas, la campaña terminó el día que empezó.
Entonces digo, acá ese escenario está abierto, como pasa en la actualidad en la Argentina, donde hay un escenario de balotaje, donde hay una contienda electoral, donde no está definido. Entonces, cuando está abierto, creo que la discusión de las propuestas, lo que deben transmitir los candidatos y el trabajo que deben hacer los partidos políticos tienen mayor atención de la sociedad, no todo da lo mismo. Entonces, ese proceso creo que fortalece el proceso electoral. Pero también las campañas electorales, como el mundo avanza, cambia, emplea otras herramientas, las redes sociales, la tecnología. Sabemos que, por ejemplo, Barack Obama es casi como el padrino de Twitter, es casi como el padrino de las redes sociales y así ganó desde su primer periodo, ¿no es cierto? Y obviamente eso ha sido bastante bien imitado por la región y por el mundo. Aquí en el Perú, precisamente nos vamos, permiten un instante, tenemos que ir al Congreso de la República. Hace su ingreso el presidente del Consejo de Ministros, el señor Pedro Caterano. Luego seguimos con nuestro invitado. Así, Edith, buenos días. En estos momentos se desplaza ya el premier Pedro Caterano, listo para asistir al pleno del Parlamento. Premier, ¿va a informar sobre el lote? Buenos días. El premier ha ingresado sin prestar declaraciones a la prensa, pero debemos indicar que también en estos momentos se está acercando la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, con quien vamos a tratar de conversar antes de que inicie esta sesión del Pleno del Congreso. Bueno, la ministra también ha entrado rápidamente debido a que ya el Pleno del Congreso se ha previsto iniciar a las 9 de la mañana. Ambas autoridades están viniendo, en el caso del premier Pedro Caterano, a explicar al detalle respecto a la concesión del lote de 192 ubicado en la región Loreto. Este informe fue acordado por el Consejo Directivo el lunes pasado para que tanto el premier Pedro Caterano y la ministra Rosa María Ortiz acudan ante la representación nacional a dar las explicaciones por qué razones se dio en concesión este lote 192 a una empresa canadiense, también debido a que ha habido algunos sectores que no se encuentran de acuerdo porque consideran que podría ser explotado por Petroperú. Sin embargo, ayer la ministra del sector, Rosa María Ortiz, ha indicado aquí en el Parlamento Nacional que no se encuentra en la capacidad operativa para poder explotar el lote 192. Nosotros vamos a retornar más adelante con la presentación del premier Pedro Caterano ya en el hemiciclo del Parlamento Nacional junto con la ministra Rosa María Ortiz. Retornamos contigo. Era Marilena Guayasco informándonos desde el Congreso de la República. Seguimos, Daniel, hablamos del rol de los medios de comunicación. Tú ves que se polariza mucho en una campaña electoral el tema del voto. ¿Cuál es el papel de los medios? ¿Qué labor deben cumplir? El papel de los medios es central, ¿no? Y hay que tener un análisis de cada país, cómo está configurado el mapa de medios. Ahí sí hay diferencias en Latinoamérica en la configuración de los medios, pero cumplen un rol central. Y obviamente tiene que ver con las decisiones y qué papel juega cada medio de comunicación, ¿no? Porque como bien sabemos, seguramente los distintos medios, además de informar, sabemos que pueden tener, variando en los países, tendencias ideológicas, tendencias partidarias, tendencias sobre temas, ¿no? Donde medios que están a favor de determinadas circunstancias específicas, y bueno, todo eso fue una campaña electoral. Podría decir que se contamina un poco en la parte de la difusión, de transparentar las propuestas, si es que las hay. No necesariamente en los últimos periodos hemos visto muchas propuestas o que haya primado la cuestión propositiva de los partidos políticos, ¿no? Sí, creo que son clave. Hoy los medios cumplen un rol central, pero y vos lo mencionabas anteriormente, hay un tema que ha, yo diría, transversalmente cortado a todos los medios, que pasan a ser las nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías ya hacen que los medios tengan que tomar atención a temas que están pasando en la sociedad, temas latentes. Y cuando un medio se equivoca desde el punto de vista de tomar partido o no ser verdaderamente un medio independiente, empieza a tener repercusiones fuertemente en las redes sociales. Las redes sociales marcan agenda. Ahora, pero se ha criticado mucho, no solo en el Perú, yo creo que eso pasa en la región en realidad, es que los medios obedecen ya de por sí, casi per se, a una propuesta político-electoral. ¿Tú qué opinas? No podemos generalizar, pero hay muchos de ellos que sí. Hay muchos de ellos que sí, pero hoy las redes sociales son fuente de información, de búsqueda de declaraciones de políticas, de momentos sociales, de organización de manifestaciones. El problema es que yo creo que en Latinoamérica todavía los políticos no entendieron para qué están las redes sociales. No entendieron que no son una herramienta de publicidad. Pero la gente sí, el votante sí. Tú ves el Twitter el día de una elección, cómo va manejándose, cómo va avanzando. Es el minuto a minuto. Hay que entender para qué sirve cada red social. Tú mencionabas muy bien recién la campaña de Barack Obama, en la cual tuve la oportunidad de ser veedor internacional en los últimos 3 procesos electorales americanos. Y Barack Obama, ¿para qué usó las redes sociales? Te voy a poner 2 ejemplos concretos para que vean la diferencia que estoy hablando. En el 2008,
El único objetivo que tuvo Barack Obama con las redes sociales y lo que le sirvió para su campaña electoral fue para ganar la gira de las primarias y recaudar dinero. No le sirvió para hacer publicidad, sí para recaudar dinero, y el día después de haber perdido el tercer supermartes consecutivo en el cual todo candidato queda fuera porque está desfinanciado, él recaudó $9 millones en 24 horas. En la segunda elección, solo por pequeños aportantes entre $20 y $100. Vía teléfonos celulares, de manera que aquí a los candidatos a la presidencia, al Congreso y cosas, digamos, le faltaría, ¿crees tú, estar sintonizando más con la gente a través de las redes Totalmente sociales? Con mensajes quizás más puntuales, bueno, que sintonicen un poco mejor. A la segunda campaña de Obama en el 2012, porque es muy ejemplificador y lo resuelve muy fácil. Creo que eso es lo más interesante de ese proceso. ¿Para qué le sirven las redes sociales a Barack Obama en su campaña del 2011? Para un nuevo fenómeno de la comunicación política y de la comunicación también general, pero la política sobre todo, que es la microsegmentación o el microtargeting, como lo llaman ellos. ¿Por qué digo la microsegmentación? Porque las redes sociales le permitían conocer al que estaba del otro lado, hablarle de uno a uno y hablarle de los problemas, no que le interesan a los políticos o temas generales, sino a tu problema específico. Ahora, exactamente. Es que yo creo que así como los candidatos en el caso de Obama lo ejemplifican muy bien, también del otro lado, el elector, al menos en el Perú, tú ves que cada día se pronuncia más, se da a conocer más, sus demandas también a través de las redes sociales. Es la inmediatez. Y el candidato que lo sabe tomar y lo sabe interpretar, ¿será quien lleve el mejor resultado? A ver, seguidores y amigos no son votos. Este es otro mito, no porque tenga más seguidores voy a tener más votos. Lo que sí es importante es que el que sepa implementar y utilizar las redes sociales será plana en los diarios, sabrá el minuto donde tiene que hacer una declaración, sabrá cómo montarse con opiniones para figurar en la prensa, sabrá cómo organizar su estructura territorial a partir de las redes sociales y tener llegada en territorios donde tal vez no tenga presencia electoral. Hay que tener un análisis y una estrategia de social media que claramente complemente las demás herramientas de comunicación. ¿Y cuál es el secreto? No te lo puedo dejar de preguntar. Tú me dices, todos me preguntan y todos nos dicen esto. Esta cumbre va a servir en gran medida también para eso, para de alguna manera conocer nuevas estrategias aquí en el Perú. Pero, ¿cuál sería esa receta que tú le das a un candidato? Yo creo que no existen recetas porque cada proceso es diferente. Lo que sí te digo que si hablamos de secreto... Pero lo que siempre liga, lo que es una verdad universal en marketing político. Tener un buen candidato, investigación, planificación, estrategia e implementar la estrategia. Con estos 4 o 5 puntos claves logramos entrar a una campaña electoral, ser competitivos y si cumplimos nuestra estrategia, claramente obtener un triunfo electoral. Bueno, estás hoy en el Congreso de la República. Sí, hoy en la tarde estaremos haciendo un lanzamiento y una presentación en el Congreso de la República porque creo que es la casa de la democracia, creo que los políticos que invierten fuertemente en profesionalizar, en tener mejor política, en capacitarse, bueno, creo que nosotros le damos mucha importancia a eso. Ayer fuimos recibidos, hicimos una rueda de prensa en el Congreso. Y tú sabes que son más o menos 2.000 los participantes. Hay una buena noticia que tú llevas y es la invitación, ¿no es cierto?, a este evento. Cuéntanos un poco más ya para ir finalizando del evento en sí, que va a concitar la atención de temas como campañas electorales, políticas, nuevas tecnologías, la comunicación gubernamental, los medios y la opinión pública. Sí, digamos, desde el sitio web que es cumbre2015.com está toda la información, quiénes van a venir, sus perfiles, se pueden realizar los procesos de inscripción, vamos a tener una participación masiva de más de 25 países en conferencistas y en asistentes. Es un compartir, es generar networking, es ver otras experiencias y creo que es una oportunidad que por primera vez va a estar en Perú, que hay que aprovecharla. Que viene de estar hace pocos meses en República Dominicana. Pero a lo largo de estas 8 ediciones anteriores de esta cumbre, es la primera vez que sale en Perú. La primera vez que hemos estado en México, Colombia, Argentina, República Dominicana, ha recorrido Ecuador, ha recorrido una gran cantidad de países, hemos llegado aquí al Perú, y esto es un valor que también quiero destacar, que la cumbre no es de un partido político, la cumbre es política, es de todos los partidos políticos, tienen representación de todos los sectores políticos, porque esto es un valor a recalcar. Y en esta cumbre aquí en el Perú van a participar todos los partidos políticos peruanos. Todos los partidos políticos, el Comité Organizador Nacional visita a todos los partidos políticos con bancada y representación, pero también con los partidos. Nos hemos reunido en estos días hasta con partidos muy pequeños que están consiguiendo representación porque queremos que estén todos. Y en el Perú en las últimas elecciones y en las pasadas también se sentía como una efervescencia de los movimientos regionales. O sea, te das cuenta que estamos en una crisis de partidos políticos. Probablemente se va a tocar ese tema.
Se va a tocar, se moderarán las discusiones, así que acá al aire y en vivo te hago ya la invitación para que puedas moderar algún panel internacional. Oh, por favor. Y que será un gusto para nosotros que los periodistas peruanos participen y sean activos en la octava cumbre mundial. Te aseguro de que comunicación todos política. estamos muy involucrados en este proceso, especialmente el de cara a terminar este periodo en el 2016. Bueno, muchas gracias. Estuvo con nosotros Daniel Iboscus, experto en campañas políticas, hablándonos de esta importante cumbre mundial de comunicación política en el Perú. Nos toca ir a la pausa, 9:52.